Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia. Pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Pistola y cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Seguimos trabajando en nuestras modalidades. Estamos en nuestra materia de Historia 3 para tercer año. Como vimos o hemos estado viendo estos días, estamos hablando sobre el reforzamiento de temas que ustedes deben de tener completamente dominados. Varios temas que deben de estar completamente dominados por ustedes, que deben de tener totalmente dominado. En segundo, cuando estábamos en segundo, comenzamos a ver, les decía, la historia de México. Comenzamos a ver el poblamiento de América, comenzamos a ver las civilizaciones, los olmecas, la cultura madre. Comenzamos a ver también las organizaciones de la cultura, el descubrimiento de América, y vamos a ver a la llegada de los españoles. La llegada de los españoles, ¿cómo se dio? Eso lo vimos. Si recuerdan, les mandé a investigar, todavía estábamos en clases, les mandé a investigar cuáles fueron los viajes de exploración hacia los nuevos territorios. Cristóbal Colón, cuando descubre América, ya lo dijimos la clase pasada, ya lo saben, ¿verdad? ¿O me equivoco? No creo. Bueno, cuando llega Cristóbal Colón, recuerden que les dije de dónde quería llegar Cristóbal Colón para darle la vuelta y llegar a las Indias por acá, solo que se topó a esta parte de México. Bueno, entonces Cristóbal Colón llega a las islas conocidas como Guanahani, las islas Guanahani. Ahí llega Cristóbal Colón. Después de estar ahí, Cristóbal Colón reúne todo lo extraño que había en la zona, en la región. Todo lo que no conocían, lo embarcan y lo llevan a la corona española, para que vieran que eso era lo que habían encontrado en la India. Regresa otra vez, lleva otras tantas cosas, lleva piedras preciosas, lleva algunas piezas de oro, piezas de plata, para mostrar la riqueza que había. Empiezan a explorar algunas de las islas que hay en el Caribe. Cristóbal Colón da otro viaje. Cristóbal Colón solo hizo 2 más después del primero que hizo, desde el de descubrimiento, y empiezan a explorar las islas que habían cerca. Básicamente empiezan a explorar todas estas islas que hay aquí. Dentro de estas encontramos las islas de las Bahamas,
República Dominicana, Puerto Rico, Antigua, Dominica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente, Cuba. Cristóbal Colón, al regresar a España, tiene que dejar autoridad española en estas nuevas tierras. Y la autoridad que deja, la autoridad más cercana a él que deja, fue a Diego Velázquez. Lo deja como gobernador de las tierras descubiertas. Y estos se establecen en una de las islas más grandes. Se establecen en San Antón, así le llaman, a Cuba, lo que hoy es Cuba. De hecho, su nombre es San Antón de Cuba. Así le nombraron, hoy Cuba. Entonces, le nombran así para quedarse ahí. Establecen, digamos, la capital del poderío del gobierno español estaba en San Antón de Cuba. Ahí tenían su base, por así decirlo, si lo podemos llamar de alguna forma, ahí tenían su base. Bueno, entonces, después de que establecen ahí su gobierno, pues empiezan a seguir explorando las otras islas. Esto estamos hablando desde Cristóbal Colón llega en 1492, estamos hablando alrededor de 1500, se establecen en Cuba, empiezan a explorar. Por ahí de 1510 sale una embarcación, se pierde en las tormentas, en los huracanes que eran muy comunes acá. Dos personas llegan a unas tierras ajenas y se quedan con los pobladores. Entonces, en Cuba siguen las expediciones a uno, a otro lado, reúnen o recopilan mercancías desconocidas, se las llevan a España a mostrar la riqueza y regresan. Llegaron a los nativos de Cuba, a los nativos cubanos. Ellos conocían otros imperios con los que tenían actividad comercial. Estos, por así decirlo, le describen a estos que habían más tierras más adelante. Entonces, Diego Velázquez decide armar una expedición, y esa expedición estuvo a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Se lleva la primera expedición, llega por la zona de Cozumel, de Cancún, de Quintana Roo, por la zona de Yucatán, expedicionan todo eso. Descubren que hay nuevas tierras que no habían visitado. Ahí se encontraron a dos españoles, uno de ellos era Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en 1910 más o menos, 1910-1911. Esta expedición estamos hablando de 1519, a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Él hace la expedición a petición de su gobernador Diego Velázquez. Se va, en las tierras encuentra al español Jerónimo de Aguilar, que había naufragado desde Cuba hasta acá. Lo arrastró el huracán, un huracán que había, una tormenta tropical, y había habitado con los mayas. Entonces él había aprendido a hablar el maya, y al comunicarse con los mayas, pues ya se comunicaba con los españoles, en este caso con Francisco Hernández de Córdoba, que era el capitán de la primera expedición. Recorren diferentes espacios, diferentes lugares, se adentran a las poblaciones, pero Francisco Hernández de Córdoba se da cuenta que es muy extenso,
el territorio y no tiene provisiones, no tiene el equipamiento necesario. Entonces regresa a, a Cuba. Ya en Cuba, Diego Velázquez decide enviar otra expedición, la segunda expedición. Esta se da a cargo ¿de quién? ¿Quién es el encargado de establecer esta expedición? ¿Se acuerdan? Bueno, la expedición, la segunda expedición, el segundo viaje de expedición y conquista le llamaban, lo realiza Juan de Grijalva. Juan de Grijalva sigue la misma ruta que Francisco Hernández de Córdoba, por Yucatán, por Cozumel, lo que es acá, todo Yucatán, Cozumel, si se alcanzan a ver, todo acá. Recorre las mismas zonas que Francisco Hernández de Córdoba, revisa también las mismas poblaciones mayas, entra a Champotón, que se acerca a la isla de Tris, así se le llamaba, así le llamaron algunos a la isla de Ciudad del Carmen, la isla de Tris. Los mayas le tenían otro nombre. Déjenme recuerdo, isla de Tris, hoy no recuerdo ahorita el nombre. A ver, no nos vamos a equivocar. Aquí tengo, por si nos falla la memoria, aquí tenemos nuestro libro para cualquier aclaración. Esto es fácil. Encontramos nuestras aclaraciones aquí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita entramos a esta cuestión de los españoles. Aquí lo vamos a encontrar, a la isla de Ciudad del Carmen, que los españoles también le llamaban Laguna de Términos, en Laguna de Términos, Laguna de Términos, la península de Yucatán, Campeche y la Laguna de Términos, así le llamaban los españoles, los nativos le llamaban isla de Tris, quién sabe por qué. Bueno, llega a Ciudad del Carmen y se adentra por la costa y entra en Tabasco, que eran los dominios de Taxcob. Taxcob era el gobernante de los mayas chontales. Los mayas chontales. Antes, el mapa, pues si los españoles describían los territorios, o describieron los territorios, Tabasco, el territorio de Tabasco, no sé si lo alcanzan a ver, era así. Estos eran los dominios de los mayas chontales. Esto era el estado de Tabasco, este círculo. Tal vez no lo alcancen a ver bien. Por aquí hay muchas poblaciones que hoy en día son los municipios. Todo esto era Tabasco a la llegada de los españoles. De hecho, algunos, como los españoles lo describieron, por la gran afluencia de los ríos, aquí los españoles llegan a la población de Cintla. Cintla significa en el maizal. Ahí llegan los españoles. Entran por el río Grijalva, se van a... El río no se llamaba Grijalva, el río se llamaba el río Taxcob. Así se llamaba el río, Taxcob.
y se le nombró río Grijalva en honor al español que fue el primero en recorrer todo ese río, el río Grijalva. Lo recorrió todo y los españoles le nombraron el río Grijalva, el que hoy conocemos. Entonces camina o se mueve por todo el río, por la vía fluvial. Cabe mencionar que los nativos no estaban de acuerdo en apoyar a los españoles. De hecho, el haber recibido a los españoles les trajo problemas a la población. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en que los gobernantes aceptaran esto. Entonces, como había una población muy grande y había hostilidad, Grijalva llega hasta la desembocadura del río, límite con Veracruz. Ahí se encuentra con unos mensajeros de Moctezuma que le entregan muchos regalos, alhajas, brazaletes, collares, aretes, piezas, platos, vasos, trastes, ollas de oro, de plata. Entonces ellos encuentran que era un imperio muy grande, enorme. Entonces Juan de Grijalva se da cuenta de que no iba a poder dominar a este imperio. Entonces regresa a Cuba con todos estos regalos y Diego Velázquez piensa las cosas, analiza las cosas y envía el viaje ya no de exploración sino de conquista. Y a cargo iba, ¿quién iba? ¿Quién iba a ver? Hernán Cortés. Envía a Hernán Cortés al viaje de conquista. Cortés empieza donde había hostilidad, declara y pelea con los pueblos, algunos mayas, pero no hubo peleas ahí porque los mayas fueron muy sociables, los dejaron pasar. Donde hubo la primera batalla con nativos americanos fue en Cintla. En Cintla peleó con los mayas chontales, los de Tabasco. En Cintla peleó Hernán Cortés contra ellos. Iban en los ríos y al lado de los ríos iban los nativos con sus arcos y flechas. Los iban, como decimos, tanteando. Los iban midiendo. Hasta que, porque la población no estaba de acuerdo en recibir a los españoles. Hasta que llegan a una bifurcación, es una unión. Y ahí, entrando a Cintla, lo que hoy es la ciudad de frontera, ahí se da la primera batalla de los españoles contra los mayas chontales. Dicen los historiadores que si los nativos hubieran sabido que los superaban 100-1, los españoles iban con sus lanzas, con sus carabinas, escopetas, ¿cómo se llamaban? Arcabuces, creo. Le metían la bala y le metían pólvora y le hacían todavía así. En lo que ellos hacían eso, ya 100 nativos los hubieran matado. Pero lo que obró a favor de los españoles fue el estruendo de los truenos por las explosiones de las armas, los relámpagos de los truenos, el fuego que despedían los cañones, las armas. Eso asustó en demasía a los pueblos, a los nativos. Yo no soy tanto de la idea de nombrar indios porque no estamos en la India. Nativos sí, porque eran de esta región, nativos del continente americano. Entonces los nativos no se dieron cuenta o no supieron nunca que los superaban en número. Entonces ahí Hernán Cortés, de acuerdo a la usanza de los españoles, lastima un árbol, le hace una herida, le abre, le quita la corteza, marca ahí la primer población española en América, la primer población creada por los españoles. Le llamaron Santa María de la Victoria,
De hecho, a los nativos les regalaron una imagen de la Virgen de la Victoria. Y también ahí se ofició la primer misa en el continente americano. Fray Bartolomé de Olmedo fue quien ofició la primer misa en América. Bueno, nos vemos la próxima clase. Sigamos adelante.